Pues gloria al Señor, ¿verdad? Que lo tenemos a Él y podemos confiar en Él. Vamos a abrir nuestra Biblia, si son tan amables. Libro de Apocalipsis, capítulo 7, y vamos a leer los versículos 9 al 17. Apocalipsis 7, 9 al 17. Vamos a leer esa segunda parte del capítulo 7. Dice, después de esto, dice Juan, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Pueden imaginarse? Una gran multitud al grado que nadie podía contar, nadie podía calcular. ¿Cuántos miles, millones, verdad? De todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, y vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, y está sentado en el trono, y también el Cordero. Todos los ángeles estaban en pie, la reverencia, ¿verdad? Dice que, y todos los ángeles estaban en pie. Eso habla de reverencia, eso habla de respeto, ¿verdad? Hasta los ángeles estaban en pie, alrededor del trono. El trono donde estaba sentado Dios y Cristo. Y de los ancianos, acuérdense, 24. O sea, los representantes del pueblo de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros. O sea, se tiraron de bruces, ¿verdad? Delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén, la salvación, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El único medio para ser limpios, ¿verdad? Por esto están delante del trono, por esto. O sea, el que no está limpio, que no está lavado, por la sangre de Cristo, imposible. Y le servían de noche y de día en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extendría su tabernáculo sobre ellos. Recuerden el tabernáculo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cómo se extendía sobre el pueblo de Israel. Y ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni el calor alguno. Qué bendición, ¿verdad? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. En otras palabras, Juan el apóstol tiene una visión de la iglesia completa, versículo 9. Dice que vio una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, una gran multitud. Una visión, ¿verdad?, que tiene Juan de la iglesia completa. Hermanas, hermanos, hoy día, en toda nación, en toda tribu, en todo pueblo autóctono, hay por lo menos hay un creyente, si no más. En toda nación, en todo pueblo autóctono, hay por lo menos un
creyente. ¿Qué nos dice eso? Eso nos dice, según lo que dice la Biblia, que Cristo puede venir pronto. Eso nos dice que Cristo puede venir en cualquier momento, hermanos, cualquier momento. Ahora, vean ustedes algo más interesante. Vamos a leer otra vez el versículo 9 y otros más. Miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas. Estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Versículo 10. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios. Así es, ¿verdad? Ya lo sabemos. El que está sentado en el trono y al Cordero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Y versículo 14. Y versículo 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo, versículo 14, Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces vean los temas que aquí se mencionan. Tema número 1, salvación. Salvación. Y aquí se afirma, ¿verdad?, que la salvación solo Dios la da. Solo procede de Dios y de Cristo. Otro tema del que hablan estos versículos son las ropas blancas. Ropas blancas. Pero otro tema que aparece aquí son las palmas. Las palmas y las ropas blancas y las palmas habla de la victoria que ha sido conseguida para los creyentes, para el pueblo de Dios, a través del Cordero, a través del Señor Jesucristo. De eso habla. A eso se refiere. Por eso, en Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 11, mire lo que dice la palabra del Señor. 6:11, Corintios 6:11, primer libro. Dice: esto erais algunos. Si usted lee los versículos anteriores, pues está hablando de todo el pecado, de toda la injusticia. Está hablando de la idolatría, muchas cosas, ¿no? Y luego dice Pablo en el 11: esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido emblanquecidos. Esto erais algunos, pero ya habéis sido, dice, lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido, dice, justificados por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿No se alegra por esto? ¿No le dan gloria a Dios al Señor? Sí, hermano, esto es precioso. Y en los versículos anteriores está Pablo haciendo la lista, ¿verdad?, de muchos pecados, y también faltaron muchos, ¿verdad? Pero vean lo que el Espíritu Santo nos dice: ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Qué bendición, hermanos! Fíjese lo que ve Juan en Apocalipsis. Ve gente santificada, ve gente lavada, ve gente con ropas blancas, ve gente con palmas en las manos, ¿verdad? Acuérdense lo que dicen los versículos que leímos, y esa victoria la obtuvo Cristo por nosotros, para nosotros. Ahora,
hay otro texto para que confirmemos, para que usted confirme lo que le estoy diciendo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 9 y en el versículo 14, Hebreos 9, 14, dice el Señor: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, dice, vuestras conciencias de las obras muertas, para que sirváis, dice, al Dios vivo. Mire qué bendición. Hermanos, vale la pena ser fiel al Señor, vale la pena creer en Él, vale la pena confiar en Él, vale la pena seguirle. Esa es la bendición que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces fíjese nada más, ¿verdad? La bendición que tenemos. Ahora, regresamos a Apocalipsis 7 y vamos a ver los versículos 10, aunque ya lo leímos, y vamos a ver otro aspecto importante. Apocalipsis 7, 10 al 12. Observe, dice, esa multitud, ¿verdad? Esa visión que tiene Juan, el cielo, de la iglesia completa, de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas, de todas las etnias, etcétera, etcétera. Dice que clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie delante del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, ya explicamos esto, se postraron sobre sus rostros. O sea, se tiraron de bruces delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios, dice, por los siglos de los siglos. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Qué precioso, ¿verdad? No se quedaron pasivos, no se quedaron nada más observando, están alabando al Señor. Versículos 16 y 17. Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Se anima a irse así rápido o todavía no? ¿Verdad? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¿Quién es el Cordero? Señor Jesús, ¿verdad? Y los guiará ¿a dónde? A fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cómo ve a la iglesia aquí usted en estos versículos? Anteriormente vemos a la iglesia alabando, adorando, agradeciendo, reconociendo lo que Dios y lo que Cristo es y lo que Cristo ha hecho por la iglesia. Es lo que vemos anteriormente. Ahora, ¿qué vemos? Vemos aquí a la iglesia como saciada. Mire, versículo 16 y 17, ya no tendrán hambre. O sea, está saciada, está satisfecha, no tiene hambre. Gloria a Dios. Hoy hay comezón de oír en algunos. Hoy muchos muchas cosas, ¿verdad? No tendrán sed. Está la iglesia saciada. Gloria al Señor, está satisfecha. Luego dice que el sol, dice que no caerá. ¿Se imagina, hermanos, un agosto en el cielo? No será como Cancún, gloria a Dios. Ni el sol, dice, caerá sobre ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque el Cordero que está, dice, o sea, el Señor Jesús los pastoreará. Y Dios, dice, enjugará toda lágrima de ellos. Miren, hoy oramos por 4 hermanas que sabemos, pero a lo mejor debimos de haber orado por todas ustedes y por los hermanos.
A lo mejor tiene una enfermedad, un dolor, algo que le preocupa, algo que no sé, ¿verdad? Pero aquí una iglesia saciada, una iglesia satisfecha, una iglesia sin hambre, una iglesia sin sed, una iglesia sin calor, una iglesia saciada, satisfecha. No hay sed, no hay deseos pues insatisfechos. Aquí hay deseos insatisfechos. ¿Sí o no? A lo mejor quiere ganar más y hay un deseo insatisfecho, ¿verdad? Hay muchas cosas, ¿verdad? Muchos deseos insatisfechos, pero cuando la iglesia esté con el Señor, los creyentes, los lavados por la sangre del Cordero, como ya leímos, va a ser un pueblo, todos los deseos satisfechos, todos los deseos. Y vean el tema también, ¿quién los va a pastorear? Cordero, ¿verdad? Los pastoreará. Y en el versículo 15 noten otro asuntito. Por eso dice, por eso están delante del trono. ¿Por qué están delante del trono? Esto tiene que ver con el versículo anterior. ¿Qué pasó? ¿Qué dice el versículo anterior y el anterior? El 15 dice, por eso están delante del trono de Dios, por eso los sirven de día y de noche en su templo. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque han lavado sus ropas, versículo 14, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Nadie puede ser limpio de pecados, nadie puede ser limpio de la suciedad, no es por obra, no es por sacrificio, tiene que ser nada más a través de la sangre. Ahora, tienen ustedes que tener mucho cuidado cuando compren una nueva Biblia. Hoy hay Biblias que están quitando algunas cosas que son, como decimos en teología, doctrinas pétreas. Una doctrina pétrea quiere decir que es una doctrina que no le puedes cambiar, no le puedes quitar. La Biblia dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? 1 Juan 1:9, la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿verdad? Algunos ya no quieren predicar eso, ¿verdad? Usted nomás crea, levante su mano, yo voy a orar por usted. ¿No han oído eso? Entonces, muy importante esto, ¿verdad? Por eso, esa palabrita, por eso, están delante del trono de Dios. ¿Por qué? Porque ya no hay pecado. Fueron lavados por la sangre del Cordero. Por eso les sirven. Porque fueron lavados por la sangre del Cordero. Gloria al Señor. Entonces, note, además, otra cosita, ¿dónde los ubica en la visión Juan? Ahí está, ¿dónde los ubica? ¿No los notan en el texto? Ya no está el texto, ahí está todavía. ¿Dónde los ubica Juan? En el templo. Miren dónde los ubica, en el templo. Esa gran multitud que no se podía contar, primer versículo 9 que leímos. La gran multitud de todas las naciones, dice, de todos los pueblos, dice, de todas las etnias, de todas las tribus, dice, que no se podía contar, no se podía calcular, ¿verdad? Ahora, vea usted, Juan los ubica en el templo, y vean ustedes ahora una cosa interesante, a ver, Apocalipsis 21-22, ¿qué dice? Acuérdese, Juan los ubica en el templo. Ahora vea Apocalipsis 21-22. Dice que en ella, la Nueva Jerusalén, que es lo que está hablando, no vi templo.
No vi templo. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo y el Cordero y el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando leemos en Apocalipsis 7 y que Juan los ubica en el templo, y los sirven de día y de noche en el templo, tenemos nosotros que recordar qué enseña Apocalipsis acerca del templo. Y Apocalipsis 21-22 nos da la respuesta. Porque si leemos nada más esto, a lo mejor usted se queda con la visión o con la idea de un templo como este, ¿verdad? Pero ya cuando vamos a 21-22, dice que el Señor, que Dios es el templo de ellos. Qué lindo, ¿verdad? Qué interesante. Y que les sirven de día y de noche. Pero vea usted otro dato, 21-25 de Apocalipsis, 21-25. Dice que sus puertas nunca serán cerradas de día. Pues allí no hay noche, no hay noche. Entonces, la morada es Dios, ¿verdad? No hay tiempo, ¿verdad? Calendario es aquí en la tierra, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Qué cosa tan preciosa. Esto es para que uno brinque de gozo, de alegría, de veras, de veras. Bueno, continuamos. Capítulo 8, ¿cómo estamos? Pues ya no, ¿verdad? Ya son. Ya se gastó, como dicen aquí. Ahora, en el 17:7, y con esto pues cerramos porque ya son 7:45. Dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Los pastoreará. Eso. Y los guiará a fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Gracias al Señor. Hermanos, vemos pues la revelación, ¿verdad?, que Dios le da a Juan acerca de Cristo. Y eso es lo más valioso y es lo más importante para nosotros. Y ahí es donde nosotros debemos de que esto sirva para que nuestra fe crezca, nuestra confianza en el Señor crezca, para que nuestras convicciones se afirmen, para que seamos más fieles al Señor. Fíjese que también le dijeron a Juan, ahí en el versículo 14, dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Algunos no pasan las tribulaciones, se quedan en la tribulación, retroceden por la tribulación, se apartan por la tribulación. Pero aquí está diciendo, testimonio del Espíritu Santo, dice que estos son los que han salido. Salieron, o sea, no se quedaron ahí en la tribulación. Salieron, pasaron. A veces uno se queda en la tribulación, lleno de conmiseración, ¿verdad? Por ejemplo. Nosotros tenemos que ser valientes, seguir adelante, confiar en el Señor, ¿verdad?
y recordar, por ejemplo, Pablo a los romanos, dice, ¿verdad, Pablo? Que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera. Y eso debe de animarnos, ¿verdad? Dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Entonces, hermanos, demos gracias al Señor por esto en esta noche. Y que este estudio nos ayude para que sigamos adelante en nuestra fe, nuestro servicio, sabiendo que un día ya usted está sellado, ya usted está apartado, ya usted está en el Señor. Padre, sírvete confirmar en nuestra mente y sírvete confirmar en nuestros corazones este estudio, donde nuevamente vemos claramente que el Espíritu Santo, que esta revelación que le das a Juan, tu siervo, dice que la salvación pertenece a Dios y al Cordero. Nadie más, nadie más. Tú eres el autor de la salvación. Tú diste los medios para que seamos salvos. Y gracias también, Señor, porque anticipadamente Juan ya nos vio allí, dentro de esa gran multitud que no se podía contar. Permite que desde ahora aquí empecemos a alabarte, empecemos a reconocer como aquellos ángeles y esa iglesia toda, Señor, ahí en esa visión que tiene tu siervo Juan, y todos ellos se postraron, dice tu palabra, sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios y decían, amén, decían, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza, pertenecen a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Señor, que desde ahora reconozcamos esta verdad. Te damos gracias, te damos la honra a nosotros, te damos la gloria a nosotros. Y Padre, esta expresión, el poder y la fortaleza, el poder y la fortaleza, Señor, es algo que David descubrió, es algo que David entendió, es algo que David confesó, que la fortaleza nada más, solamente la tenemos en ti. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Ayúdanos para que no nos desviemos, Padre. No nos apartemos, Señor. Nunca nos apartemos de ti, Padre, porque la fortaleza nada más está en ti. Cristo Jesús. Amén. Terminamos con 1 Corintios 10, 3 al 5, para concluir. Y vamos a tomar esa palabrita donde esta iglesia que ve Juan en el Apocalipsis, la iglesia total, esta multitud que es la iglesia que ve Juan. Y una de las cosas que la iglesia confiesa, ya estando en victoria, ya estando allá, es que dicen que a Dios únicamente pertenece la fortaleza. Entonces vea lo que Pablo le decía una vez a los corintios y nos lo dice a nosotros, y con esto concluimos. 1 Corintios 10, 3 al 5.
Dice, aunque andamos en la carne. O sea, todavía hay humanidad en nosotros, ¿verdad? Hay humanidad. A veces nos sentimos tristes, ¿sí o no? A veces estamos cansados, miedosos. Aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne. Luego dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino, dice, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para la destrucción de fortalezas. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hermanos, hay fortalezas satánicas también. Hay fortalezas satánicas que invaden nuestras vidas, que invaden nuestro corazón, ¿sí o no? Ahora, cada vez que nosotros permitimos que algo se presente y que pensemos y que creamos y que lo evaluamos como que es mayor que nuestro Dios, ya estamos mal. Ya está frito el asunto, dice el hermano. Ya estamos mal. Ya estamos mal. Acuérdense ustedes cuando se compró aquí el terreno. No, dice, no vamos a poder. ¿Y cuánta gente, verdad? Dice, no, dice, pues no. O sea, acuérdense ustedes cuando empezamos a construir. No se va a poder. Acuérdense ustedes, y porque se vio una gran fortaleza, ¿verdad? Y mucha gente se fue. Acuérdense ustedes después la otra prueba, esa deuda, ¿verdad? Que teníamos. Millones, ¿verdad? Otra, una fortaleza, ¿verdad? Ahora, vean lo que dice la palabra. Vean lo que dice la palabra. Dice que nuestras armas, las armas de nuestra milicia, no son carnales. ¿Cuáles son las armas que tiene el creyente? ¿Qué está haciendo el pueblo de Apocalipsis 7 en esa visión que tiene Juan? ¿Alaban al Señor? ¿Oran al Señor? ¿Confiesan lo que Dios es, lo que Dios les dio? ¿Verdad? Sino que son poderosas, dice, en Dios para la destrucción de fortalezas. Hay fortalezas filosóficas, hay fortalezas económicas, lo que ya les di de testimonio, que algunos de ustedes saben, ¿verdad? Los que estuvieron aquí desde el principio, ¿no? Así que ustedes, los que estuvieron aquí desde el principio, ya no pueden creer en una fortaleza de estas. Ya no pueden, porque ya vieron que el Señor es su fortaleza, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, vean qué maravilloso. Vean qué maravilloso es nuestro Señor. Y pues tenemos, hermanos, tenemos que creerle. Él es nuestra fortaleza. En los Salmos hay muchas referencias donde David dice, el Señor es nuestra fortaleza. Dios les bendiga. Vamos a honrar al Señor.